¿Qué harías si lo perdieras todo? Si el universo entero pareciera conspirar para arrebatarte cada ápice de felicidad dejándote solo con los fantasmas de lo que fue. Para Alejandro Mendoza, esta no era una pregunta hipotética. Era el abismo helado en el que despertaba cada mañana. Un magnate caído, un esposo viudo, un padre destrozado. Pero lo que no sabía, mientras se aferraba al último vestigio de su hija, es que un susurro, una pregunta imposible de una niña surgida de la niebla, estaba a punto de desatar un misterio que desafiaría las leyes de la vida y la muerte. Antes de desvelar el increíble secreto que esta niña traía consigo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de esta asombrosa historia de redención. Y déjanos un like si alguna vez has sentido que la vida contra todo pronóstico te estaba dando una segunda oportunidad. La bruma otoñal de Madrid era un sudario húmedo y frío que envolvía las calles del Parque del Retiro. Allí, en un banco de hierro forjado, que parecía tan helado como su alma, se sentaba Alejandro Mendoza. No era el hombre que había dominado las portadas de Expansión y El Economista, el genio tecnológico cuyo imperio de 3.500 millones de euros había redefinido el mercado. No, ese hombre había muerto. El que ahora existía era un espectro, una sombra de 42 años vestida con un abrigo de Loewe, ahora sucio y arrugado, un cruel recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Sus manos, que una vez firmaron contratos multimillonarios con una seguridad de acero, ahora temblaban incontrolablemente. Entre ellas, apretaba con una mezcla de devoción y agonía un pequeño osito de peluche marrón desgastado por el tiempo, las caricias y sobre todo por las lágrimas. Canelito. Así lo había bautizado su hija Carmen. Su pequeña de ojos azules como el cielo de verano, que a los 7 años se había marchado para siempre vencida por una leucemia que se la llevó como un ladrón en la noche. 3 años. Para el mundo eran 1095 días. Para Alejandro era una eternidad suspendida en el dolor. La muerte de Carmen no fue el final de la tragedia. Fue solo el prólogo del infierno. 6 meses después del funeral, como una onda expansiva de su desgracia personal, explotó el escándalo que pulverizó Mendoza Technologies. Un fallo catastrófico en el software de sus plataformas de trading, un error que él no había previsto, había volatilizado 1.800 millones de euros, arrastrando a miles de familias a la ruina. Los medios que antes lo aclamaban, lo crucificaron. Lo llamaron el rey Midas inverso, el genio tecnológico que convertía el oro en cenizas y desastre. El golpe de gracia, el que finalmente le partió el espinazo, llegó una noche lluviosa. Su esposa Pilar regresaba de la enésima y humillante audiencia judicial. Su Mercedes se estrelló en la M30. El informe oficial habló de un fallo en los frenos, pero Alejandro conocía la verdad, una verdad más afilada que cualquier cuchillo. Pilar no había muerto por un fallo mecánico. Había muerto de un corazón roto, devorada por el estrés, la vergüenza y el dolor. Estaba muriendo exactamente igual que él solo, que su final había sido más rápido, más brutal. Ahora con 42 años que pesaban como 100. Alejandro Mendoza solo poseía la ropa que llevaba puesta y un estudio de 25 metros cuadrados en Lavapiés, un cuchitril que pagaba trabajando en obras sus manos de ingeniero, ahora cubiertas de callos y cemento. Cada tarde sin falta peregrinaba a ese banco del Retiro. El mismo banco donde le pidió matrimonio a Pilar. El mismo lugar donde traían a Carmen a dar de comer a los patos, a reírse del mundo. Venía aquí a buscar sus fantasmas, a sentir su presencia, a susurrarle al osito de peluche
Las mismas disculpas que se repetía cada noche hasta quedarse dormido. Lo siento, mi amor. Papá lo siente tanto. Esa tarde, mientras sus palabras se perdían en el aire frío, escuchó unos pasos, ligeros, casi imperceptibles. Levantó la vista y la vio. Una niña de no más de 8 años caminaba hacia él. Su cabello castaño y largo estaba recogido en 2 trenzas que caían sobre un abriguito azul marino que había conocido tiempos mejores. Pero no fue su ropa humilde, ni sus grandes ojos marrones, anegados en lágrimas, lo que detuvo el corazón de Alejandro en su pecho. Fue lo que apretaba con fuerza entre sus bracitos, un osito de peluche marrón, idéntico, imposiblemente idéntico a Canelito. La niña se detuvo a pocos metros mirándolo con una intensidad que lo atravesó, una fijeza que parecía escrutar no su rostro, sino su alma. Había algo en su cara, en la curva de su boca, en la forma de su nariz, algo aterradoramente familiar que hizo que su pulso se desbocara. Y entonces habló. Su voz, un susurro frágil que sin embargo rasgó el silencio de la tarde como un trueno, pronunció 2 palabras que hicieron que el mundo de Alejandro se tambaleara sobre sus cimientos. Papá, ¿eres tú? El aire abandonó sus pulmones. El parque giró. Esa voz, esa entonación dubitativa, esa manera de inclinar la cabeza mientras esperaba una respuesta, era Carmen. Era exactamente el gesto que hacía su hija cuando temía haber hecho una travesura. Un torbellino de pánico y una esperanza demencial lucharon en su interior. Balbuceó, tartamudeó que no, que se equivocaba, que él no era su padre. Pero la niña negó con la cabeza, una determinación inquebrantable en su mirada infantil. Se acercó un paso más, lo suficiente para que él pudiera ver el brillo de las lágrimas en sus pestañas. «Me le llamo Lucía», dijo, y entonces pronunció la frase que le heló la sangre en las venas. «Sé que tu osito se llama Canelito». Alejandro sintió un vértigo brutal. Se levantó de un salto, el pánico arañándole el pecho. ¿Cómo era posible? Pero Lucía no había terminado. «Sé que vienes aquí todas las tardes a llorar por ella, y sé que su mamá Pilar lloraba en silencio en la cocina para que Carmen no la oyera cuando estaba muy enferma». Cada palabra era un puñal que se hundía más y más en su corazón. Detalles íntimos, secretos guardados bajo 7 llaves en el panteón de su memoria. ¿Quién era esta niña? ¿Un ángel? ¿Un demonio? ¿Una broma cruel del destino? En su pánico, el osito se le cayó de las manos. Lucía, con una delicadeza impropia de su edad, lo recogió del suelo húmedo y se lo ofreció. Su sonrisa triste y dulce le partió el alma en 2. «He venido porque soñé contigo», explicó la niña, su voz ahora serena. «En mi sueño, una niña rubia con un vestido rosa de corazoncitos me dijo que te buscara, al hombre triste del banco con el osito marrón. Me dijo que te dijera que no es culpa tuya, que ella está muy triste porque su papá se echa siempre la culpa de todo». Alejandro se quedó sin aliento. El vestido rosa de corazoncitos era el favorito de Carmen. El que se ponía para sentirse una princesa de verdad, como decía ella. Nadie, absolutamente nadie fuera de su familia más íntima podía saber ese detalle. Era imposible. Esa noche, Alejandro no durmió. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza como un eco infinito. La imposible idea de que su Carmen, su pequeña, estaba intentando comunicarse con él a través de los sueños de esta niña misteriosa era una locura. Pero una locura que por primera vez en 3 años abría una grieta de luz en su oscuridad. Al día siguiente, la ansiedad lo devoraba. Regresó al retiro mucho antes de su hora habitual, el corazón latiéndole con una mezcla de terror y esperanza.
volvería a verla. O todo había sido una alucinación, un espejismo creado por el dolor. A las 4 de la tarde la vio llegar. Corría hacia él sin aliento, con las trenzas volando y el hocito apretado contra el pecho como un escudo. Se sentó a su lado, sin ceremonias. «Carmen me ha vuelto a hablar anoche», anunció con naturalidad. «Sabía que estarías aquí esperándome». Luego metió la mano en el bolsillo de su abriguito y sacó una hoja de papel doblada en 4. «Me ha dictado un mensaje importante para ti». Con manos que no le obedecían, Alejandro desdobló el papel. La caligrafía era la de un niño torpe e insegura, pero las palabras que contenía lo golpearon como un tornado. El mensaje hablaba de la nana de Blancanieves que él le cantaba a Carmen cada noche para dormir. Mencionaba el juego que solo ellos dos conocían, cómo la cogía de las manos y la hacía volar por el pasillo de casa. Detalles tan precisos, tan suyos, que le robaron el aire. La carta decía que Carmen era feliz en el cielo, que allí podía correr sin cansarse, y repetía con insistencia que no era culpa de Alejandro que se hubiera ido tan pronto. Pero el final de la carta contenía una instrucción que lo dejó perplejo. Papá tiene que ayudar a otros niños enfermos. Tiene un don especial para eso, pero lo ha olvidado por el dolor. La respuesta está dentro de su reloj. Alejandro se rompió. 3 años de dolor contenido, de luto silencioso y autoimpuesto, explotaron en un llanto convulso liberador, un torrente de lágrimas que parecía no tener fin. Lucía en silencio le tomó la mano. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, su pequeña mano en la suya, un ancla en medio de su tormenta. Cuando por fin pudo hablar, protestó. «Yo no soy médico, Lucía. ¿Cómo voy a ayudar a niños enfermos?» «No sé nada de eso». Lucía sonrió, una sonrisa sabia que no encajaba en su rostro infantil, y señaló el reloj en su muñeca. Su Vacheron Constantin, el último objeto de valor que le quedaba, el regalo de Carmen por su 40º cumpleaños, la única posesión que se había negado a vender a pesar del hambre. «Dentro del reloj», repitió la niña con una certeza absoluta, «hay algo muy importante que puede salvar a muchos niños como Carmen». Y antes de que él pudiera reaccionar, añadió otra predicción que lo dejó helado. «Mañana conocerás a una doctora pelirroja. Necesita tu ayuda». Dicho esto, se levantó y salió corriendo, desapareciendo entre la gente del parque tan misteriosamente como había aparecido. Esa noche, por primera vez en 3 años, Alejandro no lloró. En su lugar, una extraña sensación, una esperanza frágil pero tenaz, comenzó a germinar en el terreno baldío de su corazón, mientras examinaba su reloj, preguntándose qué secreto imposible podía esconder. Al día siguiente, mientras caminaba sin rumbo por la gran vía, perdido en sus pensamientos, una voz pronunció su nombre. Se giró y su corazón dio un vuelco. Una mujer de unos 30 y tantos años, con una melena de un intenso color rojo fuego y una bata blanca asomando bajo el abrigo, se acercaba a él. Era ella, la doctora pelirroja, tal y como Lucía había predicho. Era la doctora Elena Vázquez, oncóloga pediátrica del Hospital Niño Jesús. Lo había estado buscando. Conocía su historia, su caída en desgracia, pero también su brillante pasado en el sector tecnológico. Y había venido a buscarlo porque tenía un proyecto, una idea revolucionaria que podía cambiarlo todo, pero necesitaba desesperadamente su ayuda. Quería crear una plataforma tecnológica que conectara directamente a donantes de todo el mundo con casos específicos de niños enfermos, permitiendo una financiación transparente y dirigida a los tratamientos más innovadores y costosos. Elena le explicó su frustración. «Tengo el conocimiento médico, pero me ahogo en burocracia y falta de fondos. Necesito a alguien que entienda la tecnología, las finanzas,
alguien que haya construido algo grande, y perdóname que te lo diga, que haya aprendido de sus propios errores. No quiero un genio arrogante. Necesito a alguien que sepa lo que es caer y entienda la importancia vital de hacer las cosas bien. Alejandro objetó, su voz ronca por la falta de uso. Doctora, yo ya no tengo nada, ni oficina, ni equipo, ni un solo euro. Pero Elena tenía respuesta para todo. Le habló de un fondo europeo para la innovación sanitaria, un fondo que financiaba precisamente ese tipo de proyectos, pero que solo aceptaba propuestas de personas con un historial probado en el sector. Su nombre, a pesar del escándalo, todavía abría esa puerta. Mientras Elena hablaba apasionada y vehemente, Alejandro sintió algo que creía muerto y enterrado removerse en su interior. La emoción del desafío, la adrenalina de la innovación, la posibilidad de crear algo que no solo generara dinero, sino que salvara vidas, algo que realmente importara. Alejandro se encontraba en una encrucijada imposible. Podía atreverse a esperar de nuevo. Podía confiar en las palabras de una niña misteriosa y en una doctora desconocida. ¿Qué harías en su lugar? Cuéntanos en los comentarios qué decisión habrías tomado. Y si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte para seguir el viaje de Alejandro hacia la redención. Continuamos con el desenlace. Cuando Elena le preguntó por qué debería aceptar, por qué debería volver a meterse en ese mundo que lo había destruido, la respuesta que surgió de sus labios fue simple, pero lo cambió todo. Porque cada niño que salvemos podría ser la Carmen de otra persona. Esa tarde regresó al retiro con el corazón en un tumulto de emociones. Lucía ya lo esperaba en su banco con una sonrisa pícara que parecía decir: «Te lo dije». La niña le contó con una alegría contagiosa que Carmen casi había llorado de felicidad en el cielo cuando Alejandro había decidido en su fuero interno ayudar a la doctora. Entonces, con un gesto solemne, Lucía tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre su reloj. «Es hora de abrirlo», dijo. Con el corazón martilleándole en las sienes, Alejandro forzó la tapa trasera de su preciado Vacheron Constantin. Dentro, junto al intrincado mecanismo suizo, encontró algo que desafiaba toda lógica. Un diminuto microchip cuidadosamente encajado y una nota minúscula doblada con esmero. La abrió. La caligrafía era inconfundiblemente la de su hija. Solo 4 palabras para los niños. «Te amo, papá». El microchip. Lo reconoció al instante. Contenía el código fuente completo de un sistema de seguridad financiera encriptado que él mismo había desarrollado en secreto. Lo había creado durante las largas noches en vela, en el hospital, sentado junto a la cama de Carmen, pensando en cómo podría crear un fondo inexpugnable para garantizar su tratamiento pasara lo que pasara. Era un sistema prácticamente inviolable, una obra maestra de la ciberseguridad nacida del amor y el miedo de un padre. «Carmen quiere que uses esto», explicó Lucía como si leyera sus pensamientos. «El sistema que creaste para protegerla a ella ahora protegerá a todos los niños». Alejandro miró el microchip con otros ojos. No era solo un código, era un legado. Era la respuesta al mayor problema que Elena había planteado: ¿cómo garantizar la transparencia y la seguridad absoluta de las donaciones? Lo tenía en la mano. Por primera vez en 3 largos y oscuros años, Alejandro Mendoza sonrió. Una sonrisa genuina que le llegó a los ojos y le calentó el alma. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de actividad febril y llena de propósito. Alejandro y Elena fundaron Red de Ángeles. Trabajando desde la pequeña consulta de Elena y con un par de ordenadores portátiles de segunda mano, dieron vida a la plataforma.
El sistema de Alejandro, el legado de Carmen, funcionó a la perfección. El primer caso fue el de Miguel, un niño de 6 años de Sevilla, con una forma agresiva de leucemia. Necesitaba un trasplante de médula en Estados Unidos que costaba 180.000 euros. En solo 48 horas la plataforma recaudó el dinero de donantes de toda Europa. 3 meses después, una foto de Miguel sonriente y lleno de vida corriendo por las calles de su barrio fue la primera imagen en el muro de milagros de su improvisada oficina. Lucía seguía apareciendo en el retiro siempre portadora de mensajes de Carmen y de predicciones asombrosas que se cumplían con una precisión milimétrica. Predijo la llegada de un inversor estadounidense que quedó fascinado con el proyecto. Vislumbró el interés de la Comisión Europea. Incluso acertó el día exacto en que recibirían una certificación sanitaria crucial. Alejandro se despertaba cada mañana con un propósito. Cada niño salvado era un pedazo de Carmen que volvía a la vida. Una tarde de primavera, Lucía llegó al parque con una expresión diferente, más seria, más adulta. Le dijo que Carmen estaba inmensamente orgullosa de él por haber transformado su dolor en esperanza. Y entonces, con los ojos llenándosele de lágrimas, Lucía le confesó por qué lo llamaba Papá Alejandro. «Es que Carmen me dijo que tú ya eras de mi familia». La historia de Lucía se desveló entonces en toda su trágica belleza. Su madre había muerto cuando era un bebé. Su padre biológico la había abandonado. Vivía en un centro de acogida, un lugar triste, donde, según sus palabras, los niños siempre lloran y nadie tiene tiempo para jugar. Carmen la había guiado hasta Alejandro porque sabía que se necesitaban mutuamente. Él necesitaba un motivo para vivir. Ella necesitaba un padre. Alejandro no dudó ni un segundo. Miró a esa niña que le había devuelto la vida y le hizo la pregunta más importante que había formulado en años. «¿Te gustaría venir a vivir conmigo, Lucía?» La sonrisa que iluminó el rostro de la niña valió más que todos los miles de millones que había poseído. Un año después, Alejandro y Lucía vivían en un precioso apartamento en Malasaña. Red de Ángeles había salvado a más de 500 niños y recaudado 8 millones de euros. Alejandro volvía a ser un nombre reconocido, pero esta vez por las razones correctas. Lucía era la mascota y el alma de la fundación, y Elena se había convertido en mucho más que una socia. Su vínculo forjado en la misión compartida y el amor por Lucía había florecido en una relación profunda y sincera. Eran una familia. Una noche de diciembre, mientras decoraban su primer árbol de Navidad juntos, Lucía anunció con la serenidad de quien entrega un mensaje final que Carmen estaba feliz. Feliz por la hermosa familia que habían creado, y que ahora por fin podía descansar en paz. Su misión había terminado. «Ya no la veré más en mis sueños», explicó Lucía, abrazando a Alejandro. «Porque ahora te tengo a ti y a mamá Elena, y ya no la necesito para no estar sola». Esa noche, Alejandro salió al balcón y miró las estrellas. Susurró un «gracias» al cielo. Gracias a su hija por enviarle a Lucía, por enseñarle que el amor es verdaderamente más fuerte que la muerte. 5 años después de aquel encuentro, Alejandro, Elena y Lucía regresaron al Banco del Retiro. Se había convertido en una tradición. Lucía, ahora una adolescente brillante de 13 años, quería ser doctora como Elena. Red de Ángeles era un gigante humanitario que había salvado a más de 4.500 niños.
Mientras estaban sentados, una niña de unos 7 años, de cabellos rubios y ojos azules, se acercó tímidamente. Apretó contra su pecho un osito de peluche marrón. «Me he perdido», dijo con un hilo de voz. «Me llamo Carmen, y mi osito es Canelito». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Antes de que pudiera decir nada, una mujer apareció llamándola. Mientras se alejaban, Lucía comentó: «Esa niña también tenía un osito como el de Carmen. ¿Será casualidad?». Alejandro miró a la niña desaparecer y luego alzó la vista al cielo. «No creo en las casualidades, mi amor», le dijo a Lucía, apretando su mano y la de Elena. «Creo en los milagros, y en que el amor siempre encuentra la manera de seguir latiendo, de seguir actuando en el mundo, incluso cuando creemos que se ha ido para siempre». El amor de su primera Carmen le había enseñado a soportar el dolor. El amor de Lucía le había enseñado a sanar. Y el amor de Elena le había enseñado a volver a ser feliz. Carmen no se había ido. Su amor se había transformado en una fuerza imparable de esperanza, multiplicándose en cada niño salvado, en cada familia reunida. Y en algún lugar más allá de las estrellas, una niña con un vestido rosa de corazoncitos sonreía sabiendo que su papá había vuelto a ser el héroe que ella siempre supo que era. ¿Has creído alguna vez que el amor puede ser verdaderamente más fuerte que la muerte? Esta historia te ha hecho sentir que incluso del dolor más profundo puede nacer algo maravilloso. Si tú también crees que cada pérdida puede transformarse en una oportunidad para ayudar a otros y que el perdón es la clave para transformar el dolor en esperanza, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido alguna experiencia que parecía imposible de explicar? ¿Crees que nuestros seres queridos que ya no están pueden seguir guiándonos? Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del amor y la esperanza, que nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, un pequeño milagro puede estar esperando en el siguiente banco del parque.